Junio de 1945, 7 de la mañana, Luzón, Filipinas. El teniente Takeshi Yamamoto estaba agachado en su trinchera cuando escuchó los motores. P-47 Thunderbolts. Reconocería ese sonido en cualquier parte. El rugido profundo de 2000 caballos de fuerza acercándose a velocidad de ataque. El sol filipino ya quemaba. El aire olía a selva húmeda y pólvora vieja. Yamamoto apretó su rifle y miró hacia el cielo. 12 aviones. Formación perfecta, volando bajo, muy bajo. Pero entonces vio algo en las alas que no tenía sentido, algo que lo hizo parpadear 2 veces, 3 veces. Las insignias no eran las estrellas americanas normales, eran águilas con una serpiente. ¿Qué demonios?, susurró su compañero, el sargento Kenji Tanaka, también miraba hacia arriba con la boca abierta. Esas marcas, teniente, esas no son marcas americanas. Los aviones pasaron sobre ellos como un trueno. El sonido era ensordecedor. Las bombas empezaron a caer. La tierra explotó. Yamamoto se tiró al suelo. Tierra y metralla volaron por todas partes. Sus oídos zumbaban. El olor a explosivos llenó el aire. Cuando el polvo se asentó, levantó la cabeza. Los aviones daban la vuelta para otra pasada. Ahora volaban aún más bajo, tan bajo que Yamamoto podía ver letras, palabras pintadas en los fuselajes. No estaban en inglés, estaban en español. Mexicanos, dijo Tanaka con voz temblorosa, son pilotos mexicanos. Yamamoto sintió que algo helado le recorría la espalda. Mexicanos. Durante meses les habían dicho que México era un país débil, un país de campesinos, un país sin fuerza militar real. La propaganda japonesa se burlaba de la idea de que México pudiera enviar soldados a la guerra. Los mexicanos no saben pelear, les decían los oficiales. Son inferiores, no tienen disciplina militar. Pero esos aviones volaban como cazadores, como águilas, con precisión mortal. Pero antes de contarte lo que descubrió después, antes de revelarte los números que te van a dejar helado. ¿Desde dónde estás viendo este vídeo? Comenta ahí viendo desde tu ciudad. Quiero saber si estás en México, en Estados Unidos, en España, en Colombia, en Argentina, en cualquier lugar del mundo. Pon tu ciudad en los comentarios ahora. Y si eres mexicano, si tienes sangre mexicana, si alguna vez alguien te dijo que los latinos no servían para la guerra, este vídeo es para ti, porque lo que voy a contarte es una historia que Hollywood nunca filmó. Una historia que los libros de historia casi olvidaron. Una historia de 300 hombres que callaron al mundo entero. Ok, ahora regresa conmigo a Filipinas, junio de 1945. Los aviones mexicanos hicieron otra pasada. Esta vez las ametralladoras calibre abrieron fuego. Yamamoto vio cómo las balas destrozaban las posiciones japonesas. Vio cómo los búnkeres que habían construido durante semanas explotaban en pedazos. Precisión quirúrgica. No estaban disparando al azar. Cada ráfaga golpeaba exactamente donde necesitaba golpear. Son buenos, murmuró Tanaka. Su voz ya no tenía el desprecio de antes. Ahora había algo diferente, miedo. Cuando los aviones finalmente se alejaron, Yamamoto salió de su trinchera. A su alrededor, devastación total. 32 posiciones destruidas en menos de 10 minutos por pilotos que se suponía que no sabían pelear. Esa noche, en el búnker de comando, Yamamoto escuchó algo que le heló la sangre. El mayor Hiroshi Saito, veterano de 4 años de guerra, estaba leyendo un informe de inteligencia. El Escuadrón 2011 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, leyó en voz alta. 31 pilotos de combate entrenados en Estados Unidos durante 18 meses. 18 meses. Tienen las mismas horas de vuelo que nuestros pilotos de élite, continuó Saito. Su voz era plana, sin emoción, pero Yamamoto lo conocía lo suficiente para detectar el shock y sus aviones. Saito hizo una pausa. E-47 de Thunderbolts, los mejores cazabombarderos del arsenal americano. Los mismos que destruyeron nuestras defensas en Iwo Jima. El silencio en el búnker era absoluto. Yamamoto pensó en todas las veces que había escuchado a sus superiores hablar de la inferioridad latina, de cómo los mexicanos eran perezosos y cobardes. Pero esos pilotos acababan de demoler una posición fortificada japonesa en 10 minutos con 0 pérdidas propias.
Hay más, dijo Saito mirando el informe. Su mano temblaba ligeramente. ¿Más?, preguntó alguien. Esto es solo el primer día, respondió Saito. Van a volar misiones todos los días, operaciones de apoyo cercano, bombardeo, reconocimiento. Hizo una pausa y según este informe no han perdido un solo avión en combate, ni uno. 31 pilotos mexicanos volando sobre el infierno del Pacífico y ninguna pérdida. Yamamoto cerró los ojos. En ese momento supo algo que cambiaría todo. La propaganda había mentido, no sobre los americanos. Todos ya sabían que los americanos eran poderosos. Habían mentido sobre los demás, sobre los mexicanos, sobre los que llamaban inferiores. Y si habían mentido sobre eso, ¿sobre qué más habían mentido? Y entonces llegó el momento de la verdad. Enero de 1943. Base aérea de Randolph, Texas. Los 38 pilotos mexicanos bajaron del autobús a las 5 de la mañana. Hacía frío, un frío que cortaba los huesos. El mayor William Johnson estaba esperándolos. Instructor jefe, veterano de la Primera Guerra Mundial, cara de piedra, miró a los mexicanos de arriba a abajo. No dijo nada durante 30 segundos completos. Luego habló. Caballeros, dijo en inglés, su voz era como gravilla. Ustedes están aquí porque su gobierno quiere que sean pilotos de combate. Yo estoy aquí para decirles la verdad. La mayoría de ustedes no va a lograrlo. El teniente Rivas sintió que algo se tensaba en su estómago. Este no es un programa de turismo, continuó Johnson. Esto es entrenamiento de guerra real. Van a volar 6 días a la semana. 8 horas diarias y eso es solo el tiempo de vuelo. Después tienen clases, teoría aerodinámica, navegación, comunicaciones, tácticas de combate, meteorología y entrenamiento físico todos los días sin excepciones. Miró directamente a Aras. Si tienen suerte, dormirán 4 horas por noche. Lo que Johnson no les dijo en ese momento era algo que había dicho a sus superiores 3 días antes. Estaba en una reunión en la oficina del coronel Marcus Henderson, comandante de la base. 38 pilotos mexicanos, había dicho Henderson. Quiero que los entrenes como a cualquier otro cadete. Johnson había fruncido el ceño. Coronel, con todo respeto, ¿usted cree que pueden hacerlo? ¿Qué quieres decir? Son mexicanos, dijo Johnson. La palabra salió con un tono de duda. No tienen la misma experiencia que nuestros muchachos. La mayoría nunca ha volado aviones de alta performance. Henderson se había recostado en su silla. Mayor Johnson, tus órdenes son claras. Los entrenas exactamente igual que a los pilotos americanos, sin concesiones. Y si no pueden con el programa, entonces los enviamos de regreso a casa. Randolph. Primera semana. Febrero de 1943. El capitán Gaxiola estaba en el briefing de las 5 de la mañana. Temperatura exterior 2C, viento 30 km por hora, visibilidad pobre. Condiciones perfectas para volar, dijo el instructor con sarcasmo. Gaxiola y otros 5 pilotos mexicanos salieron hacia los AT-6 Texan. Aviones de entrenamiento avanzado, motores de 600 caballos de fuerza, velocidad máxima 350 km por. Gaxiola subió a su cabina, manos heladas, dedos torpes por el frío. Encendió el motor. El rugido llenó sus oídos y entonces despegó hacia un cielo gris de Texas que parecía no tener fin. 2 horas después aterrizó. Las piernas le temblaban, los brazos le dolían. Estaba exhausto. Buen vuelo, capitán, dijo el instructor. Mañana lo hacemos de nuevo. Mañana. Todos los días, capitán, todos los días. Lo que los instructores no esperaban era lo que pasó en la tercera semana. Los mexicanos no se estaban rompiendo, de hecho estaban mejorando rápido. El teniente José Espinoza Fuentes voló su primera maniobra de combate simulado en la semana 3. Persecución a alta velocidad, giros cerrados, tirabuzones controlados. Su instructor, el capitán Robert Sterling, quedó en silencio cuando aterrizaron. Espinosa, dijo finalmente, ¿dónde aprendiste a volar así? En México, señor, respondió Espinosa. Su inglés era limitado, pero claro. Llevamos años volando,
solo que nunca con aviones tan buenos como estos. Sterling miró al joven mexicano de 23 años y por primera vez desde que llegaron sonrió. Diablos, dijo, ustedes sí saben volar, pero no todos lo lograron. De los 38 que llegaron, 7 no pasaron el primer mes, 2 por problemas médicos. El entrenamiento era brutalmente físico. El cuerpo de algunos simplemente no aguantó. 3 por dificultades con el inglés. Las comunicaciones de radio tenían que ser perfectas. Un malentendido en el aire podía ser fatal. 2 más pidieron ser dados de baja. La presión mental era demasiada. Eso dejó a 31 pilotos que seguían adelante. El mayor Johnson reunió a su equipo de instructores en marzo de 1943. Necesito sus evaluaciones honestas, les dijo. Estos mexicanos pueden volar en combate real. Silencio por un momento. Entonces el capitán Sterling habló. Mayor. Yo pensaba que esto iba a ser un desastre, dijo. Pensaba que los íbamos a enviar de regreso en 2 semanas. Y ahora pienso que son algunos de los mejores cadetes que hemos tenido en esta base. Johnson parpadeó. Estás hablando en serio, completamente. Son disciplinados, son dedicados y tienen algo que muchos de nuestros pilotos americanos no tienen. ¿Qué cosa? Algo que demostrar. Junio de 1943, base aérea de Pocatello, Idaho, la fase 2 del entrenamiento. Ahora volaban P-40 Warhawks, aviones de combate reales, los mismos que estaban siendo usados en el Pacífico y en Europa. Motor de 100 caballos de fuerza, velocidad máxima, 580 km por hora. 6 ametralladoras, calibre 150. El teniente Rivas subió al P-40 por primera vez y sintió que su corazón iba a explotar. Esto ya no era entrenamiento, esto era lo real. Encendió el motor. El rugido era 10 veces más fuerte que el AT-6. Aceleró por la pista y despegó. El avión subió como un cohete. La fuerza lo empujó contra el asiento. Todo vibraba. El tablero de instrumentos era un mar de agujas ideales, pero Rivas sabía exactamente qué hacer. Subió a 3,000 metros, hizo un giro cerrado, luego una picada controlada. Aceleró a velocidad máxima. El aire rugía, el avión temblaba, pero respondía perfectamente a cada movimiento. Cuando aterrizó 20 minutos después, tenía las manos empapadas en sudor y una sonrisa enorme en la cara. ¿Cómo se sintió, teniente?, preguntó su instructor. Como un águila, señor, respondió Rivas. Me sentí como un águila. Para el final de 1943, los 31 pilotos mexicanos habían acumulado números que nadie esperaba. 300 horas de vuelo por piloto, 100 horas de vuelo nocturno, 50 horas de combate simulado. ¿0 accidentes fatales? 0. El general Arnold recibió el informe en su oficina de Washington, lo leyó 2 veces, luego miró a su asistente. ¿Estos son los mexicanos? Sí, señor. Los que todos dijeron que no lo lograrían. Sí, señor. Arnold cerró el informe. Denles P-47 Thunderbolts ordenó, y prepárenlos para combate real. Van al Pacífico. Pero el verdadero momento llegó en marzo de 1945. Base aérea de Clarkfield, Filipinas. Los 31 pilotos del Escuadrón 2011 acababan de aterrizar. Habían viajado desde San Francisco, luego a Hawái, después a Guam, finalmente a Filipinas. 28 días de viaje, 15,000 kilómetros y ahora estaban aquí en zona de guerra real. El coronel Ángel Bocanegra, comandante del escuadrón, bajó del avión de transporte y miró a su alrededor. Pistas de aterrizaje destruidas, hangares bombardeados, cráteres por todas partes. Este era el Pacífico. El general Ennis Beteat, comandante de la Quinta Fuerza Aérea de Estados Unidos, estaba esperándolos. Coronel Bocanegra, dijo Whitehead. Su voz era firme. Bienvenido a Filipinas. Se dieron la mano. Sus hombres están bajo mi comando ahora. Continuó Weah. Van a volar misiones de apoyo cercano, bombardeo de posiciones enemigas, ataques a convoys, reconocimiento. Hizo una pausa. Los japoneses están desesperados. Van a pelear hasta el último hombre. Esto no va a ser fácil.
Bocanegra asintió. Mis hombres están listos, general. Eso veremos, respondió Weah. Lo que Witte no les dijo en ese momento era lo que había dicho a su Estado Mayor el día anterior. Estaba reunido con el coronel Paul Guzmit, comandante del ala de combate. Mexicanos, había dicho W. Smith con escepticismo, ¿de verdad vamos a ponerlos en combate? Órdenes directas de Washington, respondió Weah. El general Arnold quiere que México tenga representación en el Teatro del Pacífico, aunque no estén listos. Vitead lo miró fijamente. El reporte de entrenamiento dice que están listos. 300 horas de vuelo cada uno, certificados en P-47, 0 accidentes. Los reportes son una cosa, dijo Borsmith. El combate real es otra completamente diferente. Por eso les vamos a dar misiones fáciles al principio, respondió Weah. Ataques a tierra. Objetivos secundarios. Nada demasiado peligroso. Si funcionan bien, escalamos. 2 días después. 7 de junio de 1945. Primera misión de combate. Las 5:30 de la mañana. 12 P-47 Thunderbolts en la pista. Los mexicanos. El teniente Rivas estaba en su cabina. Manos en los controles, corazón latiendo como tambor. Este era el momento. Todo el entrenamiento, todos los sacrificios, todo había sido para esto. Águilas aztecas, listos para despegue, dijo por radio el coronel Bocanegra. Águilas aztecas. Ese era su nombre de código. Águilas aztecas. Autorizado. Respondió la torre de control. Objetivo, posiciones enemigas en Luzón Norte. Coordenadas enviadas. 1 por 1. Los P-47 despegaron. El rugido de 12 motores de 2000 caballos de fuerza cada uno sacudió toda la base. El capitán Gaxiola era el líder de vuelo, 32 años, el más experimentado del grupo. Formación cerrada. Ordenó por radio. Mantengan altitud de 3,000 metros hasta el objetivo. Entendido, respondieron 11 voces. Volaron durante 40 minutos sobre la jungla filipina y entonces vieron el objetivo. Abajo, en las trincheras japonesas, el teniente Yamamoto estaba comiendo arroz frío. Habían tenido suministros cortados durante 3 semanas. Casi no quedaba comida, casi no quedaba munición. Pero seguían peleando porque eso era lo que hacían los soldados del imperio. Entonces escuchó los motores. ¡Aviones!, gritó alguien. Yamamoto dejó caer su plato y corrió hacia el búnker. Miró hacia arriba. 12 P-47 acercándose en formación perfecta. Preparar antiaéreo, ordenó. Ahora las ametralladoras japonesas empezaron a disparar. Trazadores rojos cortaban el cielo, pero los P-47 ya estaban en picada. 3000 metros de altura. Cabina del teniente Rivas. Objetivo a la vista, dijo Gaxiola por radio. Preparar bombas. Rivas puso su dedo sobre el botón de liberación. Su respiración era rápida, corta. En 3, 2, 1. Ahora 12 aviones soltaron sus bombas al mismo tiempo. 24 bombas de 250 kilogramos cada una cayeron sobre las posiciones japonesas. El mundo explotó. En tierra, Yamamoto vio cómo su mundo se desintegraba. Las explosiones eran ensordecedoras. Tierra y metralla volaban por todos lados. Los búnkeres que habían construido durante semanas desaparecieron en segundos. Cuando el polvo se asentó, miró a su alrededor. Devastación total. 32 posiciones destruidas. 57 soldados muertos o heridos. En menos de 2 minutos. Y entonces los aviones regresaron, esta vez con las ametralladoras. Las 6 ametralladoras calibre .50 de cada P-47. Abrieron fuego 12 aviones, 72 ametralladoras en total, disparando 100 balas por minuto cada una. Era como un huracán de acero. Yamamoto se tiró al suelo y se cubrió la cabeza con las manos. Rezó a los dioses que habían dejado de escuchar a Japón. Cuando los P-47 finalmente se alejaron, Yamamoto se levantó lentamente. Su uniforme estaba cubierto de tierra y sangre que no era suya. A su alrededor silencio absoluto, no de paz, de muerte.
El sargento Tanaka se acercó cojeando. Tenía metralla en la pierna. Teniente, dijo con voz débil. Esos eran los mexicanos. Yamamoto asintió. No podía hablar porque en ese momento entendió algo que le heló la sangre. Los mexicanos no eran soldados de segunda categoría, no eran amateurs, no eran inferiores. Eran guerreros entrenados con los mejores aviones del mundo, con precisión mortal. Y apenas era su primera misión, base de Clarkfield, 2 horas después. Los 12 P-47 aterrizaron uno por uno. El general Whitehead estaba esperándolos en la pista. Cuando el coronel Bocanegra bajó de su avión, Wead se acercó. ¿Cómo fue? Objetivo destruido, general, respondió Bocanegra. Sin pérdidas propias, sin daños en los aviones. Vite admiró a los 31 pilotos mexicanos que se reunían junto a sus aviones. Estaban cansados, sudados. Pero sus ojos brillaban. El general extendió su mano hacia Bocanegra. Bienvenidos a la guerra, coronel. Esa noche, en el búnker de oficiales americanos, el coronel W. Smith se acercó al general Wead. General, necesito disculparme. ¿Por qué? Dije que los mexicanos no estaban listos. Estaba equivocado. Vite dio un sorbo de café. Yo también tenía dudas. Admitió, pero después de hoy miró por la ventana hacia los hangares donde los P-47 mexicanos estaban siendo revisados. Después de hoy les voy a dar misiones más difíciles. ¿Cuánto más difíciles? Mañana van a Formosa. Ataques de supresión contra artillería antiaérea japonesa. Gusmit parpadeó. General, esa es una de las misiones más peligrosas que tenemos. Lo sé. Podríamos perder aviones. Lo sé, repitió Wead. Pero si pueden hacerlo significa que no solo están listos para la guerra. Significa que son algunos de nuestros mejores pilotos. Y entonces llegó la misión que cambiaría todo. 12 de junio de 1945, 5 de la mañana, base de Clarkfield. El coronel Bocanegra reunió a sus pilotos en el briefing. Caballeros, dijo, su voz era seria. Hoy volamos a Formosa. Formosa, Taiwán. El teniente Espinoza sintió que su estómago se apretaba. Todos sabían lo que significaba Formosa. Baterías antiaéreas por todas partes, cientos de cañones japoneses apuntando al cielo. Los americanos habían perdido 12 aviones allí en las últimas 2 semanas. 12 era el objetivo, son las baterías antiaéreas cerca del puerto de Kelun. Continuó Bocanegra. Vamos a bombardearlas antes de que un convoy americano pase por la zona. Si no las destruimos, no terminó la frase, no hacía falta. Si no las destruían, los barcos americanos serían masacrados. 6:30 de la mañana. Formación de vuelo. 16 P-47 Thunderbolts surcaban el cielo. 12 mexicanos. 4 americanos de escolta. Altitud 4.000 metros, velocidad 450 km por hora. El capitán Gaxiola iba al frente, a su lado el teniente Rivas, detrás los demás. Objetivo en 15 minutos, dijo Gaxiola por radio. Entendido, respondieron 15 voces. El cielo estaba despejado, azul perfecto, hermoso, pero todos sabían que en 15 minutos ese cielo se convertiría en infierno. Kilum Formosa, batería antiaérea número 7. El sargento mayor Ichiro Nakamura estaba junto a su cañón antiaéreo de 88 milímetros, 42 años. Veterano de China, de Birmania, de Nueva Guinea, había derribado 11 aviones en su carrera. 11 aviones acercándose, gritó el vigía, desde el sur, formación grande. Nakamura miró por sus binoculares. 16 aviones, P-47 Thunderbolts. Sonrió. Los P-47 eran buenos aviones, rápidos, resistentes, pero todos los aviones caían eventualmente. Preparar fuego, ordenó a sus 40 artilleros. Distancia 3.000 metros, descendiendo. Los cañones se elevaron, apuntando, esperando. 3.000 metros de altura. Cabina del teniente Rivas. Flaca las 12, dijo alguien por radio. Rivas miró hacia adelante. Explosiones negras llenaban el cielo, cientos de ellas. La artillería antiaérea japonesa había abierto fuego. Mantener formación, ordenó Gaxiola.
Su voz era calmada, firme. No romper hasta que yo lo ordene. Los P-47 siguieron adelante. Las explosiones se acercaban cada vez más. ¡Boom! Una detonó a 50 metros del avión de Rivas. La onda expansiva sacudió el P-47. ¡Boom! Otra más cerca. 20 metros.